Muy bien, pues buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este webinar que vamos a hablar de las perspectivas del régimen antilavado. El régimen antilavado, pues es un tema que nos da dolor de cabeza a varias personas, sobre todo a los que estamos o somos un sujeto obligado. Pues es una cosa compleja, es de difícil cumplimiento, involucra realizar una serie de actividades específicas y pues es a veces hasta difícil de entender, ¿no? Creo que aquí todos ya, de los que veo por ahí, veo varios conocidos, ya saben muy bien pues de qué va este tema del régimen antilavado. Seguramente es el caso de todos los demás y por eso están aquí. Y pues vamos a hablar de qué nos espera para este 2024 en esta materia. 2024 ya pinta para ser un año complejo por sí mismo, pues tendremos un proceso electoral en nuestro país y otro en Estados Unidos. En el caso de nuestro país, pues es la elección más grande que se haya jamás llevado a cabo, ¿no? Entonces, pues eso genera ya de por sí un clima de incertidumbre. Les recordamos que en Nexum South somos un despacho que nos especializamos en derecho preventivo y pues obviamente nuestro foco principal es en la prevención. Como tal, pues es importante que nos vayamos anticipando a lo que va a pasar en el año y a lo que va a pasar en este tema del régimen antilavado. Y pues por eso organizamos este webinar, ¿no? Para que estén listos y preparados para lo que se viene. Algunas cosas quizás no las veamos este año, pero hay modificaciones que estamos esperando desde 2018 y pues que nada más no llegan, ¿no? Ya algunos o casi todos me conocen. Mi nombre es Fausto Bañuelos. Yo soy socio director de Nexum South, de aquí de la firma. Estoy especializado en el tema de prevención del lavado de dinero, en el cual tengo una certificación, bueno, tengo las dos certificaciones, la de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la de la UIF. Eh, el tema de la certificación lo vamos a ver también en un momento más. Y estoy especializado en un espectro más amplio en el tema del derecho preventivo. No hay mucha información al respecto porque es un área que todavía continúa en formación dentro de las ramas del derecho. Espero que en algún momento sea una rama del derecho y estoy seguro que en el futuro va a cobrar mucha relevancia. Ya hoy en día es común que escuchemos hablar de programas de cumplimiento normativo, del famoso compliance. Ya sabemos, por lo menos todos los que trabajamos en una entidad o que realizamos una actividad profesional, que el tema de la prevención es indispensable para reducir los riesgos derivados de la propia operación de la entidad, ¿no? Y pues el caso del lavado de dinero, de la prevención del lavado de dinero, pues es una parte indispensable del cumplimiento normativo, sobre todo para aquellas entidades que son consideradas como sujetos obligados a este régimen. El día de hoy vamos a ver primero pues el estado actual del régimen antilavado. Vamos a hablar después de la Evaluación Nacional de Riesgos, que tuvimos una actualización en 2023. Posteriormente vamos a ver el reporte de actividades de la UIF durante 2023 y al final vamos a ver el plan maestro del SAT para este año 2024. Algo que van a ver o que les va a quedar, espero yo, mucho más claro hacia el final de este webinar es lo que yo vengo diciendo desde hace un tiempo, que muchos seguramente ya escucharon y recordarán, pero esto es una pinza mucho más amplia que solo el tema PLDFT, ¿no? El tema PLDFT es la punta de lanza de un tema muchísimo más amplio y que va a impactar a más personas y entidades, no solamente a los que realizan una actividad vulnerable. Y pues en este webinar les va a quedar claro, ¿no? Entonces vamos al estado actual del régimen antilavado. ¿Cómo estamos al día de hoy? Recuerden que este régimen, a pesar de que es relativamente nuevo, no lo es tanto. Por allí algunos que ya han tenido capacitación conmigo recordarán que siempre les menciono que en México el delito del lavado de dinero primero nació como un delito especial que estaba en el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación. Este artículo lo consideraba como un delito especial porque tipificaba la conducta de lavado de dinero cuando se trataba de defraudación fiscal. Entonces, para el caso del dinero que debió haber sido pagado al fisco y no fue pagado y después fue utilizado y se enmascara este origen ilícito porque debió haber sido pagado y no le pertenecía a la persona, pues se creó ese delito especial. Después, con la firma de la Convención de Viena en los noventas, uno de los compromisos adquiridos por las naciones miembros, entre ellas México,
fue la de tipificarlo como un delito específico y no como un delito especial que estuviera por ahí regado, ¿no? Entonces, lo sacan del Código Fiscal de la Federación y lo insertan en el Código Penal Federal, en el 400 bis. Y pues ahí empieza la historia del régimen. Después, con el 115 de la Ley de Instituciones de Créditos, es la primera vez que se regula o se crea un régimen especial para el tema del combate al lavado de dinero. Las primeras o los primeros sujetos obligados fueron las instituciones de crédito ahí a fines de los noventas, y después comienza a crearse en todas las leyes sectoriales. Cada entidad financiera tiene su ley sectorial. Hay ley de instituciones de créditos, ley de seguros y fianzas, ley general de organización de actividades auxiliares del crédito, etcétera. Empiezan a tropicalizar ese 115 y lo empiezan a insertar en cada una de estas leyes, y pues se va creando un régimen. Y después llega ya lo que nosotros conocemos como la ley antilavado, que su nombre completo es Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ley antilavado, vamos a decirle mejor, porque si no, no vamos a acabar aquí nunca a decir su nombre. Y esta se promulga por allí del 2012 y empieza a surtir sus efectos en 2013. Es algo que se ve más o menos así, ¿no? El 17 de julio del 2013 entra en vigor la ley antilavado. El 16 de agosto se publica en el Diario Oficial de la Federación su reglamento. El 17 de agosto entran en vigor las atribuciones de la UIF, ¿no? 18 de agosto de 2013, nuestra UIF ya tiene 10 añitos. Y no recuerdo que ninguno de los aquí presentes hubiera hecho un pastelito, una reunión para festejar, la verdad. En julio del 2013 igual entra en vigor atribuciones de la UIF y el SAT en materia de temas de combate al lavado. El 23 de agosto se publican en el Diario Oficial de la Federación las reglas de carácter general. Recuerden que la ley antilavado va acompañada de dos ordenamientos más, que son el reglamento y las reglas. ¿Por qué así? No lo sé. En teoría, una ley federal o una ley general es el qué y el reglamento es el cómo. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de los códigos, tenemos un código civil y aparte tenemos un código de procedimientos civiles. Tenemos un código penal y aparte tenemos un código de procedimientos penales, ¿no? Entonces, las leyes van acompañadas de su reglamento, que es la manera en que la autoridad nos desmenuza cómo deberá darse cumplimiento al procedimiento. En este caso son administrativas, entonces no, por eso no se habla de un tema procesal, pero sí de un tema de reglamento y de reglas de carácter general. Su equivalente en las entidades financieras son las disposiciones de carácter general, las DCGs. Cada entidad tiene sus DCGs relativas al artículo. Por ejemplo, el caso del 115 son disposiciones de carácter general relativas al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, nada más. Y allí ya se toman las obligaciones y la autoridad nos explica y nos dice cómo vamos a dar cumplimiento. La diferencia esencial entre esas dos es que las DCGs las publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de sus facultades está el hacerlo, y el reglamento y las reglas pues sí pasan por un proceso legislativo, ¿no? Luego tenemos en el 30 de agosto la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la resolución para el alta y registro en el portal antilavado. Ya desde ahí tenemos algo interesante. El tema del lavado de dinero no es un tema de hacer o no hacer. Bueno, es un tema de hacer, que involucra mucho más que solo observar, ¿no? O conocer la ley. Siempre les doy el ejemplo de que, por ejemplo, está tipificado el homicidio. Entonces, pues para cumplir con la ley, lo único que hay que hacer es no cometer homicidio. Ya está. Es muy sencillo. Acá no. Acá hay una serie de obligaciones a las que hay que dar cumplimiento. El 30 de agosto se publica en el Diario Oficial de la Federación la resolución para el envío de los avisos. Después, en septiembre, entra en vigor el reglamento y las reglas de carácter general. Y el 1 de octubre entra en vigor la obligación de enviar al SAT información sobre el alta y registro. El 31 de octubre entra en vigor la obligación de enviar avisos. Y también entra en vigor la obligación de observar las restricciones al uso del dinero en efectivo, que todavía hoy, increíblemente, ya a más de 10 años de su publicación, hay personas que siguen sin conocer muy bien cuáles son las restricciones, ¿no? Y creen que se puede comprar un inmueble con millones de pesos en efectivo. El 18 de enero del 2014 fue la fecha límite para firmar los convenios de intercambio de información entre la Federación, los estados y los municipios.
Luego, el 24 de julio del 2014, ya nos saltamos, ya estamos en el siguiente año, se publicaron modificaciones a las reglas de carácter general y sus formatos principalmente. En julio entró en vigor las modificaciones de las reglas de carácter general. En agosto entraron en vigor modificaciones a los formatos de alta y aviso en portal antilavado. En septiembre entraron en vigor modificaciones a los avisos e informes que enviaban los sujetos obligados. Y de ahí nos saltamos, fíjense, de 2014 se va hasta 2018, donde se publica en el Diario Oficial de la Federación una reforma, bueno, se publican modificaciones por la publicación de la ley FinTech. México fue, de hecho, el primer país en tener una ley para las FinTech, que sí está muy limitada y que todavía le falta, pero bueno, fuimos el primero. Y el 30 de noviembre del 2020 tuvimos una mini reforma a las reglas de carácter general donde se incluyeron los activos virtuales. Tiene que ver también con la parte fintech. En mayo del 2021 tuvimos otra mini reforma en la que se reformó el artículo 63, fracción primera. Igual no tiene mucha relevancia. Pero las reformas de fondo, las reformas de gran calado, pues ¿para cuándo, no? Pues estamos así. El 2 de octubre del 2018, la senadora Minerva Hernández Ramos publicó la primera iniciativa de reforma. Luego, el 7 de febrero del 2019, Ricardo Monreal Ávila presentó otra iniciativa. En marzo del 2019, el senador Daniel Gutiérrez Castorena presentó otra iniciativa. Luego, Ricardo Monreal volvió a presentar una iniciativa más de reforma a la LF Piorpi, ley antilavado, en noviembre del 2019. Y por último, el 3 de marzo del 2020, Santiago Nieto Castillo publicó en un documento de la UIF muy famoso también las reformas que se esperaban a la ley antilavado. No están opuestas, o sea, no crean que es competencia a ver quién presenta más reformas, sino que los grupos de discusión parlamentaria pues van ampliando un poco la extensión de lo que quieren reformar. En algunos casos una reforma puede implicar uno o dos artículos, pero esta ya es una reforma de gran calado. Esta última de Santiago Nieto va muy en línea con la que presentó el senador Ricardo Monreal. Y básicamente, pues ninguna de estas iniciativas de reforma ha pasado, ¿verdad? Seguimos ahí con las reformas todavía en el tintero. ¿Van a pasar en algún momento? Claro, definitivamente que sí. Sobre todo porque en la iniciativa de reforma última, en la de que presentó Santiago Nieto, pues las reformas que se estaban planteando obedecieron principalmente a que, pues número uno, tuvimos un régimen nuevo que se tuvo 5 o 6 años para implementarlo. Se implementó de forma muy limitada y pues estas actividades hicieron manifiesto que se requería pues una mayor ambición en la aplicación de la ley. Pero no solo eso, resulta que en enero del 2018 se publica este informe de evaluación mutua del GAFI. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el máximo referente en temas de combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo. Y México, al formar parte del GAFI, se compromete a observar el documento base que publica, que son las 40 recomendaciones, que son recomendaciones para el país como tal, como jurisdicción. Y pues el GAFI hace también ejercicios de evaluación. Este ejercicio de evaluación mutua, básicamente, pues hagan de cuenta que es una auditoría que viene a hacer el GAFI, acompañado de personal del Fondo Monetario Internacional, y pues analizan que también estamos aplicando las 40 recomendaciones y cómo creen que salimos. Bueno, ya muchos ya saben, ¿verdad? Ya no tiene caso hacer tanto suspenso, porque muchos de aquí ya saben cómo estamos. Analizan la efectividad de las 40 recomendaciones y le ponen una calificación, así como las auditorías o los ejercicios de verificación que hacen las autoridades administrativas. Normalmente te ponen cumple, no cumple o cumple parcialmente, ¿no? Aquí la LC está en inglés, es largely comply, o sea, más o menos, o sea, cumple mayormente. C es cumple, o sea, le estamos tirando al C, ¿no? PC es parcialmente cumple y NC es no cumple, ¿no? Entonces es comply, largely comply, partially comply and no comply. Y pues así salió México, ¿no? Bien padre. Si es un examen de 40 preguntas, pues tuvimos 15 malas. Ahora fíjense bien, este examen de 40 preguntas, igual siempre se los digo, es un examen puesto por un profesor bastante rudo. Entonces, para sacar 6 tendríamos que sacar 40. O sea, tenemos que tener bien las 40. Aquí tenemos mal 15, ¿no? Un poco menos de la mitad. No es nada bueno.
Si lo ponemos en esa escala numérica, sacamos como 4. Estamos reprobados. Deberíamos de tener en todas largely comply o comply. Y pues estamos mal, fíjense, en la R22 y la R23. Cada una de las R's de las recomendaciones son áreas de importancia que considera el GAFI que cada jurisdicción debe de poner atención. La R22 y la R23 se refieren a entidades no financieras que realizan una actividad vulnerable. Allá el GAFI les llama actividades y profesiones no financieras designadas. Entonces, en materia de actividades vulnerables estamos reprobados. Tanto la 22 es las obligaciones que deben de tener, como la 23 es la supervisión que se les debe de dar. Entonces, estamos mal. O sea, y en el tema de supervisión estamos súper mal. La 23 es la que más nos debe de preocupar. Ahora, pues van a decir, pues esto lo sabemos desde 2018, Fausto, no pasa nada. Pues sí pasa. Recordemos que el gobierno es un ente inmensamente grande, ¿no? Pues es la persona moral más grande y primigenia de nuestro país, entonces sus tiempos de respuesta no son inmediatos, ¿no? Si las corporaciones grandes luego tienen tiempos de respuesta increíblemente lentos, pues más un gobierno. Esa es la primera diapositiva de la iniciativa de reforma presentada por la UIF al Congreso de la Unión. Y ahí está su exposición de motivos. Como resultado de las bajas calificaciones obtenidas en las recomendaciones específicas de este sector no financiero, la R22 y la R23, México está, sin acento, yo no lo puse, ay, nada más les paso, ¿no? Comprometido en mostrar avances significativos en el cumplimiento técnico, a más tardar en el tercer año después de la adopción de su IEM, es decir, en 2021. Vamos 6 años atrás. ¿Ven? Para obtener recalificaciones. De hecho, en 2021 nos volvieron a observar, nos volvieron a hacer ahí un seguimiento y no salimos muy bien. IEM, perdón, es informe de evaluación mutua. Salimos un poquito mejor, pero todavía no estamos al 100. Para obtener recalificaciones de las recomendaciones pendientes de pleno cumplimiento a fin de lograr salir de dicho proceso y sobre todo a tener un sistema de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo más robusto y efectivo. Por lo tanto, mediante la iniciativa de reforma a la ley antilavado, se propone integrar diversas figuras que son requeridas para cumplir en su totalidad con las 40 recomendaciones enfocadas principalmente en los siguientes temas centrales. Y pues ya ahí nos va dando todas las temáticas. Entonces, pues eso es como estamos actualmente en el tema del régimen antilavado. No estamos muy bien. ¿Cuál es el estado actual? El estado actual es de que tenemos un régimen el cual requiere reformas, las requiere desde hace tiempo y estas reformas no han llegado. El gobierno está consciente de que se requieren hacer estas modificaciones. La voluntad legislativa, pues supongo que la ha habido de cierta forma. Y pues anticipándonos un poco, la pregunta sería, ¿las reformas llegarán este 2024? Es una pregunta a la que volveremos más adelante. Entonces vamos ahora al tema de la evaluación nacional de riesgos. El informe de evaluación mutua, pues es una, un ejercicio de verificación que nos hace el GAFI junto con el Fondo Monetario, en tanto que la evaluación nacional de riesgos es un ejercicio de autoevaluación, en el cual el gobierno de México consulta a los sujetos obligados y consulta a las dependencias que forman parte de este régimen, que las vemos ahí en el primero. De hecho, pues ahí se ve el cambio de administración de uno a otro, ¿no? Y publica después los resultados. Si se fijan, el de 2020 llegó en septiembre y el de 2023 llegó hasta noviembre. Y el primero de 2016 me parece que se publicó en mayo, junio, o sea, se ha ido corriendo. Esto tiene relevancia para los que estamos en entidades financieras porque hay una cosa por ahí que se llama metodología de evaluación de riesgo, que es una obligación que los que realizan actividades vulnerables todavía no tienen. Y pues es un dolor de cabeza porque lo tenemos que actualizar una vez al año o cuando se publiquen resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos. Como la obligación entró en vigor en 2018, la actualización es por ahí de mayo, junio. Entonces imagínense, en mayo, junio del 2023 se actualizó el EBR y en noviembre, diciembre lo tuvimos que volver a actualizar. Y es un dolor de cabeza. Lo vamos a ver también un poquito más adelante. Entonces, ¿qué sucede con esta Evaluación Nacional de Riesgos? Pues que nos presenta un panorama general de cómo está nuestro país en materia de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, corrupción.
y armas de destrucción masiva. Comienza hablándonos de los reportes. Me llama especialmente la atención que esta Evaluación Nacional de Riesgo abra precisamente con el tema de los reportes, lo que me indica que pues, son de especial relevancia para la web, ¿no? Cosa que es un poco lógica. Estos reportes son los reportes que tienen las entidades financieras como tal. Ustedes que realizan actividades vulnerables, en su mayoría, pienso yo, pues se van a dar cuenta que estos reportes todavía no existen allá. Esa es una de las cosas que vamos a tener allí en la espera, ¿no? De las modificaciones, que se homologuen los reportes. De hecho, allá en entidades financieras se llaman avisos, perdón, reportes, mientras que aquí en no financieras se llaman avisos, ¿no? Tenemos el reporte de operaciones inusuales, que son eh, operaciones que hacen los factores, ¿no? Los colaboradores de una entidad financiera que puedan ser peligrosos. Reporte de operaciones relevantes, este es muy importante. Reporte en ceros o sin operaciones, es relevante también. Y las operaciones internas preocupantes, ¿no? Lo dije al revés. El de operaciones internas preocupantes es el de colaboradores que tengan por allí alguna conducta que nos llame la atención. Y el de operaciones inusuales sería conocido como el reporte de 24 horas, ¿no? En el tema de las actividades vulnerables. Una aclaración que ya he hecho antes varias veces es que coloquialmente se conoce como actividades vulnerables a las que están enlistadas en el 17 de la ley, ¿no? ¿Quiénes están ahí? Pues las tarjetas prepagadas, monederos, servicios de traslado de valores, venta de joyas, oro, plata, metales preciosos, pues obras de arte, vehículos aéreos, marítimos o terrestres, desarrollo inmobiliario, construcción, intermediación para la compraventa de bienes inmuebles, muchos, ¿no? Están por ahí los activos virtuales también, etcétera, etcétera, etcétera. Los profesionales inmobiliarios, por supuesto, abogados y contadores en ciertos casos, las pagadoras, por supuesto, que están ahí. Se les llama actividades vulnerables coloquialmente, pero actividades vulnerables son los dos sectores, tanto los financieros como los no financieros. Así lo explica la misma ley antilavado. Solamente que pues así se les dijo coloquialmente. Entonces, si me oyen decir actividades vulnerables, pues nos estamos refiriendo a los del 17, aunque pues son todos, ¿no? Ahora bien, vamos a la parte interesante, porque sí hay por allí cosas que llaman mucho la atención. La Evaluación Nacional de Riesgos son como 80 hojas, o sea, es un reporte bastante amplio, pero hay primicias, hay cosas que no se habían visto en reportes anteriores. Como por ejemplo estas, ¿no? Nos explica o nos enseña los datos, los números de las matrices de riesgo sectorial. Para el sistema financiero tiene 19 sectores y 23 matrices de riesgo, en tanto que para las actividades vulnerables tiene 20 sectores y 18 matrices de riesgo, ¿no? Entonces, algo que debemos de tener claro desde el principio es que es mucho más numeroso el sector de las no financieras que el de las financieras. Y entonces, pues acá en el sistema financiero nos dice que operan en 19 sectores, 3.549 entidades, envían reporte 3.257. Esto es tache, ¿no? Todas deberían enviar reporte. Reporte de operaciones relevantes, inusuales, internas preocupantes en ceros. Vean cuántas relevantes son. 5.500.000 reportes. Recuerden que los reportes en las entidades financieras son trimestrales, ¿ok? No son mensuales como en el caso de actividades vulnerables. Acercamiento con los sujetos obligados, cuestionarios de percepción de riesgos 8 y contestaron 2.873. O sea, casi, pues no todos, pero la mayoría. Y entonces fíjense, aquí es donde está lo interesante. Esta es la primera parte que nos debe llamar la atención. Pregunta, percepción del riesgo. ¿Los productos y servicios que brindan pueden ser utilizados en alguna actividad ilícita? Menos del 50% dice que sí y 50% dice que no. Entonces aquí tenemos, pues no sé, tenemos allí una buena mitad de sujetos obligados que creen que sus productos no pueden ser utilizados para lavar dinero. Ok. Cuenta con criterios y pues dice que cuenta con criterios adicionales para clasificar a clientes y usuarios de alto riesgo. Pues aquí es más o menos un tercio, ¿no? Dos tercios que sí, que no y un tercio que sí. Bajo riesgo, no, sí, y se mantienen más o menos las, las proporciones, ¿no? Esto tiene que ver con el enfoque basado en riesgos.
Genera reportes y capacitación. ¿Cuenta con algún procedimiento para detectar operaciones extemporáneas? No, la mayoría. ¿Cuenta con un programa de capacitación? No, deberían. O sea, no sé, los que aquí hay varios que ya están bien metidos en este tema, también son especialistas. Algunos por allí están certificados. No me explico cómo un oficial de cumplimiento de una entidad financiera puede contestar en el cuestionario de operatividad que no tiene un programa de capacitación cuando es una obligación tener un programa de capacitación en entidades financieras. Es una cosa que escapa a mi mente, no sé si no leen, no sé qué está pasando. O lo contesta otra persona que no tiene idea de qué está contestando, la verdad me da hasta ansiedad, pero pues allí está, ¿no? Los sujetos obligados identifican elementos de riesgo, ta, 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 ta. Bueno, aquí todos contestaron que sí. Bendito Dios, ¿verdad? O sea, casi, casi esa pregunta es, oye, ¿y aplicas tus criterios o tus obligaciones del régimen antilavado? Y entonces, fíjense, esto es en 2016 y esto es en 2020. Perdón, es al revés. 2016 es este de la derecha y 2020 es esta. En 2016 había 3.300 entidades financieras, hoy hay 3.549. Está bien. La, la Comisión Nacional Bancaria de Valores llegó a supervisar hasta casi 5.000 entidades. Entonces no está mal. Yo creo que la Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene un universo estimado de cuánta gente debe de, o cuántas entidades puede supervisar y cuántas entidades idóneamente deben existir en el país. Yo creo que entre 3.500 a 4.000 es el estimativo que tiene la comisión, ¿no? Ahora, en cuanto al nivel de riesgo, esto estuvo bueno porque en la evaluación de riesgo ya nos puso los 2 años comparados, ¿no? Si vemos en entidades financieras, realmente no hay cambios significativos en el nivel de riesgo de los sujetos obligados, salvo en el caso de los transmisores de dinero que subieron y en el caso de las casas de bolsa y los seguros y fianzas. Si se fijan acá es donde hay los cambios. Casas de bolsa bajó, bueno, no subió, perdón, de medio bajo a medio también. Uniones de crédito bajó y los demás se mantuvieron, salvo seguros y fianzas que también bajaron. Entonces, pues... ¿Para qué nos sirve esta medición de riesgo? Porque la autoridad va a concentrar sus esfuerzos en los segmentos en donde haya cambios significativos o en donde sepa que están sucediendo cosas, ¿no? Fintech no había en 2020, entonces pues se le asignó riesgo medio. El fintech es una cosa por allí que viene para quedarse. Lo estamos viendo ya mucho con las tarjetas de crédito. Llegaron así como que de la nada y ya hay Nu, Platacard y Didi tiene también, tienen algunos ya, algunos productos de inversión y curiosamente nos está sorprendiendo a muchos. Yo pensé que el fintech iba a canibalizar al sector bancario y pues no, fíjense, estaba equivocado, se están complementando muy bien. Entonces, el sector bancario está viendo al fintech como una forma de llegar a segmentos a los que no había llegado antes, ¿no? Entonces, pues vamos a ver su crecimiento. Ahora, en cuanto a las no financieras, tenemos estos mismos, o tenemos los 18 sectores con 106.617 sujetos obligados. Pregunta número uno, ¿de dónde sacó este número la UIF? Vaya usted a saber. La pasada eran 70.000, pero nos dice que solamente 55.000 emitieron avisos. O sea, pues el 50% de los sujetos obligados en el país, de acuerdo con números que publica la UIF, están en incumplimiento. Sencillo, 50%. Esto la autoridad ya lo tiene allí, o sea, nos lo está diciendo, ¿no? Con operaciones, 5.156.000 avisos de 24 horas, 125 avisos. A ver, vamos a hacer la matemática. ¿Les parece bien? Según los avisos que reportan, los que reportan, que son la mitad de los que deberían de reportar, solamente 125 se fueron con una alerta de 24 horas por una inusualidad ahí digna de manifestarla a la autoridad. O sea que estamos diciendo que el 0.0024 ¿les parece lógico y congruente? Definitivamente no es. Entonces, pues allí estamos mal. Ahora aquí, en los cuestionarios de percepción del riesgo, fíjense, nos preguntan, ¿su actividad puede ser utilizada de manera ilícita? Y aquí 5.623 dijeron que sí. O sea,
El más del 90% de los que contestaron piensa que su actividad puede ser utilizada como una actividad ilícita. Sin embargo, solo la mitad envía avisos y los reportes de 24 horas son así, miren, mucho menos del 1%, no es ni la mitad del 1%. Ok, la localidad en donde operes de alto riesgo, sí, otra vez, más del 90%. Es que están bien buenos estos números. Cuenta con lineamientos de identificación de clientes, así como criterios y medidas para dar cumplimiento. Dice la mayoría que sí. Oye, pues qué bueno, pues no me estás mandando avisos. Identificas a todos tus clientes usuarios sin importar el monto. 5,548. Otra vez, más del 90% dicen que identifican a todos sus clientes. A mí me da la impresión de que contestaron para verse muy bien. Aquí tache. O sea, para empezar, imagínense los de arrendamiento, ¿no? De los clientes que tengan arrendamiento, no identifican a todos los clientes, ¿no? Bueno, podría contestarse que sí, pues porque le van a pedir sus documentos y tal, y en ese momento lo van a identificar, pero no van a hacer lo demás. Vamos a dárselos. Va. ¿Implementan medidas de mitigación de riesgos adicionales? Aquí mírense, uno de diferencia. La mitad casi exactamente dijo que sí y la mitad casi exactamente dijo que no. En la práctica, yo creo que he encontrado menos del 5% de entidades que realmente realizan medidas de debida diligencia aumentada, ¿eh? Esto, se los digo. Cuenta con mecanismos para identificar si sus clientes son PEPs. Este sí lo creo. La mitad dice que no, la mitad dice que sí. Deberían todos de tener mecanismos para identificar a clientes que sean personas expuestas políticamente. Cuentan con mecanismo de seguimiento de operaciones acumuladas dentro de los 6 meses. Aquí la inmensa mayoría dice que sí. Está bien, te lo voy a creer. Está bueno. Solicitan a sus clientes información referente al beneficiario final. Aquí la inmensa mayoría dice que sí. Aquí habría que analizar esa respuesta porque con muchos de los clientes con los que llegamos de primera vez, bueno, si no están estructurados, pues obviamente no. No contestaron el cuestionario de operatividad. Yo quiero pensar que los que contestaron este cuestionario de operatividad, pues sí lo hacen y tienen por allí el formato firmado, ¿no? ¿Conocen los montos de los umbrales del uso en efectivo? Sí, que bueno, bendito Dios, la mayoría. ¿Cuenta con medidas de identificación de riesgo de financiamiento del terrorismo? No. Esto lo sabemos y eso está bien. O sea, estas son las preguntas piloto para mí, ¿no? O sea, sí la leyeron, sí la entendieron y pues hay cosas que no me hacen sentido, pero hay otras que sí. Presente en tiempo y forma los avisos. Sí, 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 por supuesto que sí, sí, ¿no? Más del 95, 99% dice que sí los presenta en tiempo y forma, pero miren. Es aquí donde les digo que no me hace sentido. Cuenta con programas de capacitación. Aquí están 2 tercios, ¿no? 2 tercios dice que sí, 1 tercio dice que no. Ese se los puedo creer. Entonces, así estamos en percepción de riesgos. Aquí la cosa es que si la percepción de riesgos está alterada, ¿no? Si tenemos la percepción alterada, pues obviamente los resultados van a estar alterados, ¿no? Ahí les puse la comparativa de cómo los números están bien raritos acá y acá están ya más o menos estabilizados. Este sector eventualmente va a llegar acá, va a llegar a tener una estabilización, ¿no? Ahora que están tan de moda las palabras así muy, muy rimbombantes, ¿no? Vamos a llegar a tener la homeostasis en algún momento que tienen las entidades financieras. ¿Cuánto tiempo? Esa es la pregunta. Fíjense, en 2020 había 70,083 y nos está diciendo que en 2023 ya hay 107,000. Aquí hay una cosa que me preocupa especialmente. Acá nos dice 107,642, aquí nos dice 106,617, de las cuales 56,000 dan avisos, ¿no? Entonces, pues vamos a tumbarle 1,000, son 106, y de estas nos dice que 55,000 son únicamente las que dan aviso. Y esto es solo las que están dadas de alta. Si la autoridad agarrara y sacara el RFC y después del RFC analizara quiénes realizan una actividad vulnerable que la tienen dada de alta en su RFC, quiénes de esos realmente facturan conceptos
que son actividades vulnerables, inclusive hasta seccionándolos por monto, lo puede hacer la autoridad sin ningún problema. El número que arrojaría, se nos dijo alguna vez, sería más o menos de 5 veces de esto, más o menos, de 5 a 7 veces de este número. La autoridad en algún momento nos dijo que estimaba que había como 700,000 entidades que realizaban una actividad vulnerable, ¿no? No financieras. Entonces, imagínense, bueno, todavía no llegamos ahí. Ahorita ya vamos en 106, que es un aumento considerable de los 70 que había en 2020. Pero de esos, la mitad no manda avisos. Y esa mitad que no manda avisos y se dio de alta y no manda avisos. Seguramente no tiene manual, no integra expediente, no tiene formatos, no tiene manifestación del beneficiario controlador, no tiene capacitación, no nombró un encargado de cumplimiento, no aceptó. Son casi 100 obligaciones, son 103 obligaciones de hecho. Entonces, este número es preocupante. Para la autoridad le debe de llamar mucho la atención. Yo creo que este número lo leen allá en el supervisor y le pregunta, hay varios compañeros, ¿no? Y le dice, ¿y qué dice qué dice, colega? Que quieren que los verifiquemos, dice. Eso es lo que dice este número, ¿no? Que quiere que los verifiquemos. ¿Cómo estamos en el nivel de riesgos en no financieras? Pues aquí también no hay cambios muy significativos en el nivel de riesgo de sujetos obligados, salvo en el caso de monederos y certificados de devoluciones o recompensas que pasó de riesgo medio a alto. Y más ahorita que es año de elecciones. También tenemos por allí los vehículos aéreos, marítimos o terrestres. Este bajó, miren, de riesgo alto a medio. Tenemos los servicios de blindaje, que pasó de riesgo alto a medio bajo. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Yo creo que los que tienen servicios de blindaje que contestaron su cuestionario de operatividad le dijeron, oye, ¿y tú crees que pues hay ahí clientes que realizan actividades? Y, no, no, claro que no, por supuesto que no. Ah, para nada, para nada. Es gente que quiere aumentar su seguridad. Derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles, arrendamiento, pasó de medio a medio bajo. Bueno, bajó también. Entonces, dicen que están en una plaza de riesgo, la mayoría. La mayoría contesta que sus productos pueden ser utilizados para lavar dinero, pero en el nivel de riesgo estamos casi igual, ¿no? Son esas cosas que me generan mucha curiosidad. Yo soy muy curioso, ¿no? De allí ya pasa la Evaluación Nacional de Riesgo a las áreas de oportunidad y nos dice que pues es de resaltar que la falta de aprobación a las reformas relativas a este sector genera una ausencia de normatividad específica. Y ustedes dirán, oye, no manches, ya tenemos la ley, el reglamento, las reglas de carácter general, ¿me están diciendo que falta normatividad específica? Temo decirles que sí falta. Falta sobre todo no que nos den más reglas, no nos van a dar más reglas. Lo que nos van a dar es un mayor detalle al cumplimiento de las reglas, que impulse un mejor análisis de sus operaciones. Carencia de información sustantiva de los delitos ORPI, deficiencias en el análisis de inteligencia de reportes y avisos, debilitamiento del ejercicio de órganos supervisores, debilitamiento, este está interesante, debilitamiento en coordinación interinstitucional. En ese contexto, la no aprobación de leyes o decretos del régimen en materia de PLD y CFT, prevención de lavado de dinero y contrafinanciamiento al terrorismo, este no lo habían utilizado en México nunca. No lo habían utilizado para nada. Era LDFT, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Por ahorita ya usaron CFT. Esto es como se utiliza en Latinoamérica. Esto es un guiño, guiño, ¿no? Se considera un factor de riesgo ante el cual se presentan elementos tales como la carencia de construcción de acuerdos en las comisiones por falta de acciones de comunicación y el deficiente apoyo en el proceso de dictaminación. O sea, básicamente les están diciendo a los legisladores que pues, se pongan a chambear. Otra cosa que me llamó mucho la atención, muchísimo me llamó la atención, nos dio información de sociedades mercantiles proporcionadas por la Secretaría de Economía. Entonces aquí nos dice sociedades con mayor número de registro en el país, fíjense bien. En 2019 se crearon 56,000 SAs, en 2020 42,000, la pandemia, claro, y en 2021 50,000. Ahí va recuperando, ¿no? SDRL, misma tendencia. Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, misma tendencia. Anónima Promotora de Inversión, la SAPI, allí es una tendencia muy parecida.
La sociedad cooperativa sí se fue para bajito, ¿no? Mucho. Y las SAS, por acciones simplificadas, pues también por ahí van. ¿Por qué la Evaluación Nacional de Riesgos nos puso información sobre la creación de sociedades mercantiles? Se los contesto más adelante. De allí ya vamos a las vulnerabilidades. Les estoy dando lo más relevantes. El documento son 80 y tantas hojas. Seguramente muchos ya los checaron y te pierdes entre tantas cosas que te mencionan. No deberías, y está bien esquematizado, ¿eh? Nada más que pues sí es mucha información. Aquí nos presenta los riesgos, los factores de riesgo más relevantes y su valoración. En la valoración, pues lo hace como debe de hacerse, es una valoración matricial en donde nos da el grado de facilitación y la probabilidad de explotación. O sea, qué tan fácil es que suceda este riesgo y qué tan probable es que ese riesgo sea explotado pues, por los que quieren lavar, ¿no? O financiar. Debilidad en el marco jurídico, pelas. De las actividades vulnerables, ¿ya viste? Porque dices, pues si abajo también dice jurídico del sistema financiero. Fíjense cómo otra vez nos está cambiando el término. Actividades vulnerables y sistema financiero. Sí, las entidades financieras son las que forman el sistema financiero. Claro. En el sistema financiero el marco jurídico está robusto, pero en las actividades vulnerables está débil. La probabilidad de explotación aquí es media y aquí es baja. Entonces, no le preocupa a la autoridad. Deficiencias en el sistema de monitoreo, pues ahí medio le preocupa. Deficiencias en diseño de aviso y reportes, no tanto, ni tampoco insuficiente obligatoriedad de la normativa para implementar un enfoque basado en riesgo por parte de los sujetos obligados del sistema financiero. Pues no, porque todo lo tenemos que hacer, es una obligación, nos multan 300,000 pesos por no tener un EBR. Y fíjense, ese ejercicio es un dolor de cabeza porque el mismo ejercicio hace un banco, obviamente el del banco es mucho más profundo por su nivel de operatividad, pero el ejercicio es el mismo al que hacemos nosotros en un centro cambiario, ¿no? Que somos una entidad chiquitita comparada con un banco y tenemos la misma obligación. Insuficiente obligatoriedad de la normativa para implementar un EBR por parte de sujetos obligados de actividades vulnerables. Entonces, fíjense, este nos preocupa. Deficiente maduración de modelos de riesgo de los supervisores del sistema financiero para EBR, no nos preocupa. Deficiente maduración de los modelos de riesgo de los supervisores de actividades vulnerables, nos preocupa. Deficiente información sobre estructuras jurídicas, nos preocupa. Deficiente información sobre el beneficiario final, nos preocupa, nos preocupa, no tanto, pero nos ocupa. Bueno, a ellos los va a ocupar mucho. Deficiente coordinación efectiva entre autoridades para el intercambio de información, pues preocupa más o menos lo mismo. Debilidad del sistema supervisor y sancionador. Los sancionan bastante bien. Ah, caray, aquí ya todo se pintó de rojo, ¿no? Aumento de la delincuencia organizada, lo dice la UIF. Incremento del volumen de recursos ilícitos generados en México. Aumenta la corrupción. ¿Qué les puedo yo decir ahí? Deficiente cultura constitucional. Ok, nos preocupa. Debilidad regulatoria del comercio electrónico. Sí. Debilidad de los procesos de contratación pública de bienes y servicios. No, pues si eso está, a lo mejor no digo nada. Nos preocupa. Aumento de la economía informal, pues más o menos. Incrementa las operaciones en efectivo de moneda nacional, pues no, que el efectivo está desapareciendo. Deficiencias en las infraestructuras de los mercados financieros, no tanto, esos ya están bien regulados. Incremento en las operaciones en dólares, pues sí nos preocupa algo. Deficientes controles en movimientos transfronterizos, esto siempre ha sido una preocupación, esto no es nuevo. Deficiente impartición de justicia, tampoco es nuevo. Eso es una gran área de oportunidad en nuestro país. Debilidad regulatoria de las fintech, más o menos. Existencia de grupos terroristas, grado de impacto alto, bajo. Generación de recursos nacionales determinados, medio, bajo. Existencia de grupos terroristas, alto, bajo. Esto no nos preocupa, no mucho. Pero sí se van a tomar disposiciones específicas, ya vamos a ver más adelante en materia de FT. ¿Para quién? Endebles controles ante la posición geográfica y porosidad de las fronteras nos preocupa. Deficiente conocimiento y capacitación de los sujetos obligados sobre temas de financiamiento al terrorismo, claro. Incremento de la posibilidad de las organizaciones sin fines de lucro, ya les vamos a llamar así, o ya les llamamos así hace un tiempo, de cometer actos de FT, sí nos preocupa este. Desarrollo de armas de destrucción masiva, no es administración. Es armas de destrucción masiva dentro del territorio nacional. El grado de impacto es muy alto, pero la probabilidad de ocurrencia es baja. Igual incremento del financiamiento de armas de destrucción masiva,
Pero sí nos preocupa un poquito deficiente desarrollo e implementación de un sistema de respuesta en caso de un ataque con armas de destrucción masiva. También el año pasado estaba, ¿no? Nos preocupa que vayan a bombardear algún área de nuestro país, ¿no? Regulatoria de activos virtuales. Nos preocupa esa debilidad. Incremento de los ataques de ransomware. Nos preocupa mucho. Varias entidades del gobierno han sido presa de ataques de ransomware, que básicamente pues, se meten a tus servidores donde tienes tu información y pues te la secuestran, ¿no? Y te la regresan por una lana. Endebles controles de los efectos derivados de la pandemia del COVID. Pues, más o menos. Ahora, ¿qué riesgos específicos tiene? Propuesta para la falta de conocimiento de los sujetos obligados, de conocimiento, fíjense, especializado. Continuar con organización de foros y capacitaciones. Qué bueno, porque no han hecho. Muy poquitos. Entendible por el tema de la pandemia y pospandemia. Sanciones más severas a los sujetos obligados por enviar información que no cumple con los estándares de calidad. Y pues si la mitad no envía, continuar otorgando la certificación en materia de PLDCFT dirigida a personas físicas que realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las organizaciones establecidas en la LFPRP. Esta se va a volver obligación sí o sí, ya lo saben. Dar seguimiento al proceso legislativo respecto a las iniciativas. Vamos a ver actualmente en dictaminación en el Senado. Es la que nos llama la atención, ¿no? Sanciones más severas y la certificación. Normativa para implementar un EBR. Como parte del proyecto de reforma del 7 de febrero del 2019, pues sí, se está proponiendo que las entidades que realizan actividades vulnerables también realicen una metodología de evaluación de riesgos. Un dolor de cabeza. Esa es la metodología de evaluación de riesgos. Entonces, tiene tres fases. Primero la diseñas, después la implementas, después la evalúas. Como resultado de esa evaluación, la tienes que rediseñar, la tienes que reimplementar y la tienes que reevaluar y la tienes que rediseñar y la tienes que reimplementar y la tienes que reevaluar una vez al año o cuando haya modificaciones a la encuesta nacional de riesgo. ¿Ven? Es un dolor de cabeza. Firmar un convenio de colaboración con la Secretaría de Economía para que proporcione la base de datos completa y actualizada del Registro Público del Comercio y realizar análisis masivos de identificación de riesgo por PLD de beneficiario final y apoyen los análisis de inteligencia. Entonces, fíjense, aquí es donde tenemos la pinza cerrada, ¿no? Las entidades financieras y las que realizan actividades vulnerables identifican a los clientes con los que realizan las operaciones, pero a partir de enero del 2022, todas las personas morales en este país, todas las personas morales, fideicomisos y figuras jurídicas análogas, tienen la obligación de identificar a su beneficiario controlador o a su beneficiario final o a su propietario real o como quiera que le queramos llamar. Y pues entonces ya tenemos por un lado a los clientes y por otro lado tenemos a los dueños, la pinza. Se propone cambiar el término de beneficiario controlador por beneficiario final. No es best friend, como muchos podrían pensar. Con la finalidad de homologar el término, vaya, bendito Dios, porque es un rollo con el del Gafi, ¿no? Modificar el porcentaje de participación accionaria para considerar que se mantiene control de una persona moral, pasando del 50 al 25. Más trabajo para nosotros. Conforme al estándar internacional. Ahí está. Adición del capítulo 4 bis denominado del beneficiario final, en el que se establece obligación de todas las sociedades mercantiles de presentar un aviso cuando realicen transmisión de dominio, constitución de derechos de cualquier naturaleza. Eso ya lo tienen las entidades financieras desde cuando haces una modificación de acciones de más del 5%, tienes que dar un aviso. Eso se sabe. Eso es una obligación que tienen las entidades financieras hace muchos años. Es un dolor de cabeza. No, no es un dolor de cabeza, pero hay que hacerlo. Te multan si no lo haces, te pueden quitar el registro. Propuesta para fortalecer el sistema supervisor y sancionador. Bueno, considera pertinente impartir capacitación a los supervisores, al SAT. El SAT como autoridad supervisora considera prioritario que la estrategia de supervisión esté basada en un modelo de riesgo más dinámico con un nuevo indicador de riesgo y revaluación de ponderadores. Para la inestable comunicación entre autoridades y sujetos obligados, se debe generar un sistema de comunicación institucional permanente y con diversos, a que se lleven mejor, ¿no? Que se hablen más. Para combatir la economía informal, fortalecer trabajos formales mediante incentivos fiscales. Ok. Generar incentivos para la creación y fortalecimiento de las MIPIMES. Ok. Muy bien, me gusta. Enfoque propositivo de la autoridad. Continuar impulsando las acciones del gobierno para prevenir y castigar. Se nos acabó la parte propositiva.
La evasión y defraudación fiscal, tanto por parte de empresas como por particulares que no se encuentran en el mercado formal, así como acciones emprendidas por el SAT, como la obligatoriedad de la carta aporte, que es un dolor de cabeza, los contadores dicen. O la creación del régimen simplificado de confianza, el RECICO. Está bien, el RECICO pienso que ha funcionado bastante bien. Impulsar las reformas fiscales penales para catalogar la defraudación fiscal, el contrabando y la compraventa de facturas falsas como delincuencia organizada. Veo. Propuesta para prevenir que organizaciones sin fines de lucro o SFL cometan actos de FT. A estas sí les van a dar un régimen un poquito aumentado. ¿A quién nos va a afectar? A los que tengan ACs, donatarias, fundaciones, organizaciones sin fines de lucro. Va a ser una supervisión mayor, yo creo, sobre ellas, porque además las han usado pues para cosillas ahí no tan buenas. Para activos virtuales, fijado como uno de sus propósitos, el SAT llegará al 30% de supervisión de los inscritos en el portal de lavado de dinero que realiza una actividad vulnerable del 16. O sea, quieren fiscalizar por lo menos al 30% de los que operan con activos virtuales, les dicen ABI, sujetos distintos a las instituciones financieras, o sea, que son sujetos de supervisión del SAT. Evaluando la posibilidad de intercambiar información con supervisores de contraparte internacional, pues esto ya existe, por lo menos con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Ahora vamos al reporte de actividades de la UIF del 2023. Este sí lo vamos a pasar más rápido. Igual si alguien quiere las diapositivas se las podemos hacer llegar, pero pues todo lo que están viendo, la gran mayoría se sacaron de los documentos. Igual si no quieren buscarlo, no lo encuentran, nos mandan un mensaje y les mandamos el documento. Todos son documentos públicos, ¿no? Es importante leer estos documentos porque los diagramas luego son muy explicativos, como es el caso de este, en donde nos explica cuáles son las actividades de la UIF. Esto es una pregunta de examen, ¿eh? Los que se van a certificar o se han certificado, esto te lo preguntan sí o sí. Primero, la UIF recibe información de los sujetos obligados, los organismos supervisores, a través de los reportes y avisos, ¿no? Realiza un análisis, hace limpieza de datos, análisis estratégico, modelos estadísticos, recolección de información, análisis de redes, elaboración de reportes, respuestas a solicitudes. Y por último, disemina la información a través de denuncias, a través de incorporar personas a la lista de personas bloqueadas, presentación de vistas, atención de juicios de amparo y garantías de audiencia, asuntos normativos. Estos son pues para el caso de las listas de personas bloqueadas o de las cuentas bloqueadas. Y pues todo esto es lo que se considera como inteligencia financiera. Oye, pero ¿qué inteligencia financiera no era saber utilizar adecuadamente mi tarjeta de crédito? Sí, si eres una persona física. Si eres la WIF, no. Eso es inteligencia financiera. Esta tabla también está muy buena. Es el total de operaciones relevantes. Aquí está todo el sistema financiero. Miren, dólares en efectivo. 63.152.958. Estos son avisos, reportes. Y fíjense cómo este me llama mucho la atención. Dólares en efectivo, ¿por qué? Pues porque estoy en un centro cambiario, ¿verdad? Y nosotros somos la fuente principal de esas cosas. Baja de 2022 a 23 y baja bastante. Interesante. Cerraron muchos centros cambiarios. Malo para unos, bueno para otros. Operaciones internas preocupantes, igual, pico y baja. Operaciones inusuales, pico y baja. ¿Vieron? Operaciones relevantes, sube, sube, sube. Esa no tiene problema. Y en total, pues sube. Y acá, pues transferencias internacionales, esas es normal, tienen un paso bastante normal o normalizado, ¿no? Actividades vulnerables sí bajaron, mire. Y esto es lo que le va a brincar a la autoridad. Este es el que le va a brincar. Montos totales de divisas, pues sí, este subió y son poquitos. Son solo centros cambiarios, ¿no? Y si se fijan, este va más o menos en coincidencia con el otro. Cheques de caja. Ese sigue subiendo, curiosamente, cuando se supone que ya no estamos utilizando cheques de caja, pero ahí sigue. Número de reportes y avisos por formato. Aquí pues nada más vean la tendencia. Aquí la tendencia pues sí se mantiene, ¿no? Reportes de operaciones inusuales. Aquí ¡puc! Bajó. ¿Quién sabe qué pasó en 2019? Esta es una de las cosas que me gustaría preguntarle a alguien de la UIF. Oye, güey, ¿qué les pasó en 2000? ¿Qué nos pasó en 2019? Que nos pusimos a mandar informes de actividades inusuales como locos. Hay teorías. Una de las teorías es que el titular de la UIF en ese momento se puso rudo y a muchos les dio miedo, nos dio miedo y pum, 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 nos pusimos a reportear y luego nos dejó de dar miedo. Cosas que pasan.
Reportes de operaciones con dólares en efectivo de los Estados Unidos, pues más o menos, ¿no? Más o menos. Aquí y aquí, esto, lo que pasó aquí fue razón de esto, cuando nos apretaron a los centros cambiarios fuertemente en 2014, hace ya más de 10 años. Y de allí ya se mantuvo, pero la tendencia pues está rara, sube y baja, ¿no? Montos totales, este sí ha bajado, montos totales de divisas, ha bajado, ¿no? Estos son en efectivo. Y fíjense, este es la tabla de las actividades vulnerables. ¿Qué nos interesa, por ejemplo? Derechos personales de uso o goce. En 2003, 969 se dieron de alta y luego 200,000 y luego bajó y luego bajó y luego subió y luego bajó y luego subió mucho y luego bajó poquito y luego bajó mucho y luego subió algo y luego subió. Y pues está raro, ¿no? Tuvimos un pico aquí que no se ha alcanzado acá. No está raro, sí pasó. En arrendamiento muchas personas se dieron de alta cuando no tenían que haber estado de alta. Como que no entendieron muy bien cómo funcionaba lo del umbral de identificación y se dieron de alta y no debían de haberse dado de alta. Aquí todavía hay muchas personas que se dieron de alta y ahí se quedaron. Esto es peligrosísimo. Si conocen a alguien que lo dieron de alta en el portal antilavado con el tema de arrendamiento y nunca se dio de baja ni nada, tiene que darse de baja ya, ASAP. Y pues la tendencia sí se ve más o menos idéntica. Sí, en 2019 hubo un programa de regularización, claro, por el cual muchos allí optaron por, pero aunque hubo un programa de regularización, eso no implica o no está directamente relacionado a la emisión de reportes de operaciones inusuales, salvo que quienes se hayan autorregularizado ahí mismo hayan dicho, ay, mira, tuve un chorro de inusuales que se me olvidó reportarte. Espero que no haya sido el caso, ¿no? Pero podría ser. Entonces, pues vemos aquí también cómo no ha sido un crecimiento estable. En un mundo idóneo para mí el tema de las actividades vulnerables y del reporteo y del cumplimiento debería de ser pues con pendiente positiva, pero no uno, ¿no? Ni cero tampoco, pero debería de ser una pendiente no tan pronunciada e ir subiendo poco a poco. Está raro que es un camino de sube y baja, no está natural, ¿no? Y pues aquí tenemos quiénes son los que más reportan. Traslado, custodia de valores, tarjetas de crédito, servicios, vehículos aéreos, marítimos o terrestres, servicios de comercio exterior, mutuo, prepagadas, arrendamiento, operaciones con activos virtuales, juegos con apuestas y sorteos, servicios profesionales, transmisión de derechos sobre bienes inmuebles, compraventa. Lógico. Fe pública. Lógico. Y pues de ahí ya son poquitos, ¿no? Ahora fíjense, de los que más hay son de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles. ¿Por qué no son de los que más reportan? ¿Qué está pasando ahí? Y todos pueden decir, espérate, Fausto, ¿por qué? Pues por los umbrales, ¿no? El de identificación son 150, el de aviso son 300, y pues están acogiéndose al tema de la acumulación por periodos de 6 meses, entonces reportan 2 veces al año. Ok. Transmisión de derechos sobre bienes inmuebles, pues igual, miren. Fíjense bien, transmisión de derechos sobre bienes inmuebles son 17,000 entidades, en tanto que traslado o custodia de valores son 108. 108 entidades te hacen 2 millones de reportes, cuando 17,000 entidades te hacen 119,000 reportes. Oye, es que se trasladan muchos más valores de los que se venden casas, terrenos, inmuebles. Puede ser. Estos números pues se tienen que tropicalizar, se tienen que contextualizar. Sin embargo, ya vieron que en los big strokes, la mitad de los que están dados de alta mandan avisos, ¿no? Ese es el problema y lo que nos preocupa. Lista de personas bloqueadas, incluidos en la lista, pues en 2000, fíjense, en 2020 entraron 3,000, que coincide con el mini terrorcillo que tuvimos por ahí en esos años. Y después bajó mucho y ahí más o menos volvió. Y eso se mantiene igual ahí en una montañita rusa, ¿no? Cuentas bloqueadas. En 2023 se bloquearon 9,000, en 2019 13,000, en 2020 23,000 cuentas bloqueadas. Bajó también eso radicalmente, ¿no? Y pues ya de las desbloqueadas, cuántas por audiencia, amparo no identificadas, cuántas desbloqueadas y cuántas bloqueadas actualmente. Se bloquearon 9 y hay 8. Nada más o menos decente. Cuando aquí se bloquearon 23 y se permanecieron bloqueadas 15, ¿no?
Este está bueno, este gráfico de los montos actualmente bloqueados. 2.628 millones de pesos. 3.023 millones de pesos. ¿Es mucho, es poco? No sabemos. El rojo es lo que está actualmente bloqueado. En 2022 eran 407.370, ¿no? Luego vamos a las consultas formales. Fíjense bien cuántas consultas se le hizo a la UIF, recibidas y contestadas. ¿Les parece lógico que durante 2023, cuando en 2020 había 70.000 entidades que realizaron actividad vulnerable y hoy en día hay 106.000, de 106.000 sujetos obligados, solamente haya 38 consultas a la UIF? Y quien ha hecho consultas va a decir, pues es que no contestan. Pues se supone que sí contestan. Sí contestan. Tardan un poquito, pero contestan. Y fíjense cómo bajó igual dramáticamente. Digo, también no es como que antes había cientos de miles de consultas, ¿va? Falta ese acercamiento. Correos electrónicos atendidos, 385. Igual bajito, mire, para abajo. Guías de mejores prácticas. De 2018 a 2020, vean cuántas guías sacaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2021, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ay, sacaron muchas. Sí, es que modificaron los reportes. Cambió un poco los reportes de inusualidad de las entidades financieras, ¿no? Por eso sacaron baches. Pero en 2022 una y en 2023 una. Y esta, pues eran cosas que ya sabíamos, pero tuvo ahí un par de cosillas interesantes y un par de criterios nuevos que nos regalaron, ¿no? Y ya como recta final, ya estamos acabando, porque sí, ahora, bueno, sí lo había planteado como para una horita y cacho, me pasó un poquito más. El plan maestro del SAT, este está bien rapidito. Y es el que nos da un poco de tristeza, ¿no? Este sí lo resumí mucho porque tiene muchas partes fiscales que no son de relevancia. Les puse lo que me llamó la atención. En acciones de recaudatorias y fiscalización, coordinación con entidades federativas para incrementar auditorías, operativos, fiscalización y cobro de deudos fiscales. En Quintana Roo acabamos de estrenar WIF hace unos días. Las que están en color guinda son las que ya tienen una unidad de inteligencia financiera estatal. Entonces, pues sí, se va a aumentar la coordinación. Básicamente la WIF estatal pues pasa una lista al SAT y le dice, pues vete a revisar, ¿no? En fiscalización, uso de inteligencia artificial para una mejor planeación de los procesos de recaudación, actividades vulnerables. Pues es lógico, si tengo 100.000 dados de alta y solamente 55.000 mandan avisos, pues encuéntrate a los otros 50.000, ¿no? Tercerización de pago de nóminas, que todavía por ahí siguen haciéndolo, ¿no? Fiscalización enfocados en los siguientes sectores: vulnerable, vulnerable, vulnerable. Bueno, este no es vulnerable, pero nos interesa en Quintana Roo. Vulnerable, más o menos, vulnerable. ¿Ven? Varios vulnerables están en el ojo de la fiscalización. Principales conceptos y conductas objeto de fiscalización: beneficiario final, beneficiario controlador, dueño, beneficiario, revisión a socios y accionistas en operaciones asociadas a reestructuras. Y entonces, pues es así como llegamos a la conclusión, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? Pues básicamente se está cerrando la pinza entre lo que hay en la legislación, que es suficiente, las autoridades ya tienen facultades suficientes para ponerse a fiscalizar, ¿no? Y ya tenemos allí SAT, WIF y SAT estatales y WIF estatales. Tenemos ya todo un aparato que pues nada más falta que se coordinen, pero pues si la WIF tiene la información y la inteligencia y se la pasa al SAT, pues la fiscalización se antoja más sencilla. La reforma a la ley antilavado es necesaria, pero ¿cuándo? No sabemos. ¿Saldrá en 2024? No lo sé. Probablemente no. ¿Por qué razón? Porque tenemos elecciones. Entonces, muy probablemente no salga en 2024. Pero si no sale en 2024, pues tiene que salir en 2025, 2026. Se refuerza la obligación del beneficiario final, eso nos queda clarísimo y no mucha gente cumple con esta obligación, temo yo decirles. Y acuérdense que esta obligación es para todas las personas morales en México. Todas las personas morales, sociedades mercantiles, sociedades civiles, asociaciones civiles, fideicomisos, figuras jurídicas análogas como la AMP, todas las personas morales tienen que cumplir con esta obligación del beneficiario final, o beneficiario real, o dueño beneficiario, o beneficiario controlador. No es tan sencilla de cumplir como pareciera. Y tendremos mayor supervisión y fiscalización de actividades vulnerables. Eso ya es bola cantada. Entonces aquí la pregunta es,
Si la autoridad sabe que tiene que fiscalizar a las vulnerables, si sabe que no están cumpliendo de forma adecuada, si tiene el listado completo de las que no están cumpliendo de forma adecuada y además fiscalizarlas y verificarlas procedimentalmente, se antoja que sea más sencillo que en el tema fiscal propiamente dicho, pues porque en el tema fiscal nos tenemos que meter a revisar y revisar por qué llegaste a esta determinación y el cálculo que seguiste y tu documentación y cómo llegaste allí. Toma mucho más tiempo que en el tema del régimen antilavado, en donde estás dado de alta si no mandaste aviso, no, multa. Extemporáneo, multa. No tienes manual, multa. Mal integrado, multa. Es muy fácil de ver. O sea, esos son visitas que toman 3, 4 días, no más. Y de ahí pueden resultar multas millonarias. La pregunta ¿es tiempo de cumplir o nos esperamos a que lleguen las visitas de verificación? Yo en lo personal creo que esta es quizás la última ventana que tienen los que realizan actividades vulnerables y no tienen su cumplimiento al 100 o que ni siquiera cumplen, que están completamente omisos para regularizarse. Porque cuando empiecen las acciones de verificación y cuando la autoridad le agarre bien el paso a estas acciones de verificación, cosa que eventualmente va a hacer, sí o sí, pues allí ya vamos a tener un problema grave. ¿Qué pasa si se tarda 5 años más? Pues se tardó 5 años más, pero ¿qué pasa si empieza el año siguiente? Entonces es un riesgo grande como para estársela jugando, ¿no? Aquí en el despacho ya tenemos pues muy trabajado este tema. Nosotros les llamamos servicios estructurados y los servicios estructurados son soluciones integrales. Sabemos que cumplir con el tema del régimen antilavado, con el tema del beneficiario controlador, con el tema de la NOM 247 y con otros temas es complicado porque primero habría que entenderlo. Te tienes que meter a estudiar para entenderlo. Después te tienes que meter a estructurar el cumplimiento. Y tienes que hacer un manual o tienes que hacer un procedimiento dentro de tu manual de cumplimiento normativo en donde digas cómo vas a cumplir. Entonces nosotros pues ya estructuramos muy bien esto, no vendemos machotes ni formatos, sino que analizamos a cada entidad y les proveemos una solución integral, ¿no? Hecha a la medida de cada uno. Tenemos una solución para el tema del régimen antilavado, en donde la estructuración parte del manual de cumplimiento. Este es esencial. Si no tienes un manual de cumplimiento, estás pelas. Si tu manual de cumplimiento es de machote, estás pelas, que no hay muchos, pero sí he visto. He visto manuales de cumplimiento, por ejemplo, de agencias automotrices que los tienen desarrolladores inmobiliarios. No funciona, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en este servicio estructurado te entregamos tu manual, todos tus formatos y sobre todo te ayudamos a la implementación, ¿no? Capacitando a tu personal. Al final del día, todos los clientes a los que les hemos ayudado con su tema de estructuración o reestructuración, todo lo que deben de hacer, se los dejo en 2 hojas, en un checklist. Y es súper fácil cumplir. Para la gran mayoría hay sus honradas excepciones, como los notarios públicos, por ejemplo, que le sufren para el tema de los avisos por el número de operaciones que tienen. Pero fuera de ellos no es tan complicado, ¿no? También para los que ya tienen, ya cumplen, ¿no? Y ya tienen su estructura, pero que quieren estar seguros, pues tenemos el tema del check-up antilavado, en donde les revisamos todo su cumplimiento, desde sus avisos, los formatos que estén bien llenados, los expedientes bien integrados, tema de capacitación. Y allí tenemos uno básico y uno integral, ¿no? Que este también lo tenemos con varios clientes que quieren estar seguros que su labor de cumplimiento está al 100, ¿no? O lo más posible que sea, o lo más cercano al 100. Y en el tema del beneficiario controlador es lo mismo que en el tema del régimen antilavado. Necesitas un manual. Ya sé, tú vas a decir, Fausto, tienes manualitis. Sí, sí tengo manualitis y ustedes también la van a tener, ¿no? Porque todo este tema del cumplimiento normativo, ya hay por ahí mucho run run de los programas de cumplimiento normativo y está bien, es necesario. Debe de haber un manual de cumplimiento normativo. En el caso del beneficiario controlador, en algunos casos les hemos creado el procedimiento y lo integramos en el manual que ya tengan o les hacemos un manual. Esta obligación es mucho más profunda que la del régimen antilavado, nada más que es muy focalizada a la persona que controla. Si tú tienes una persona moral donde hay dos socios, personas físicas, no es tanto rollo, haces tu manual, haces todos tus formatos, ya que tienes el manual, lo implementas, lo corres, entonces haces un acta de identificación, determinas por qué esta persona es el beneficiario controlador, integras su expediente, integras los demás documentos que deba llevar, que son muchos más. En el régimen antilavado son 6 a 8 documentos, en beneficiario controlador son como 30 cosas diferentes. Y ya que documentaste todo el proceso, pues ya lo tienes.
Este se guarda como parte de la contabilidad. Esto acuérdense que está regulado por el Código Fiscal de la Federación 32B ter, cuater y quinquies y por resolución miscelánea fiscal 2.8.1.20, 21 y 22. Entonces también tiene todo un tema. Si igual nos contratas, pues te damos un servicio en donde ya te damos todo listo y terminado, nada más tendrías que estarlo actualizando. Eso en el caso que sean dos personas físicas. Si tus socios son personas morales, se empieza a complicar. Y si tienes varios niveles de personas morales, está más complicadito. Pues yo cierro con la recomendación de que todavía estamos a tiempo de cumplir. Si tienen por allí entidades que realicen una actividad vulnerable y que su nivel de cumplimiento no esté al 100% o que no estén cumpliendo para nada, considero que todavía estamos a tiempo de cumplir y de prepararnos para cuando lleguen las reformas. Va a pasar inevitablemente lo que pasó con los centros cambiarios. Acuérdense, siempre se los digo, cuando empezaron o cuando empezaron las obligaciones del régimen para centros cambiarios en 2014 más o menos, empezaron fuertes, en 2012 empezaron. Había 3.500 centros cambiarios, 3.600, llegaron a ser casi 4.000. Antes lo supervisaba el SAT. Cuando se hace esta reforma, la supervisión pasa del SAT a la CNBV. La CNBV no quería supervisar a los centros cambiarios porque eran muchos, mucho más que los bancos. Y pues es lo mismo revisar un banco, que no es lo mismo, pero pues son los mismos puntos que es de cubrir. Terminaron revisándolos y lo que encontró la comisión, pues de entrada yo creo que no le gustó mucho. Y después nada más se pusieron a robustecer. ¿A robustecer qué? Que los centros camioneros cumplieran como estaba. El resultado es que a 2023 quedan menos de 500 centros cambiarios, ¿no? De 3.500 pasaron a 500. Entonces, no es ilógico también que con actividades vulnerables comience a hacer eso. Las reformas ya están aquí y van a venir otras después. No sería ilógico, por ejemplo, que una persona que se quisiera dar de alta en el RFC, que quisiera dar de alta la actividad de profesional inmobiliario, le dijera el SAT, ok, te doy de alta, tienes un año para certificarte. O peor aún, certifícate y cuando me tengas el certificado, te doy de alta. Si no, no puedes facturar esa obligación. Es muy probable. Todas las entidades financieras tenemos un número de registro y se requiere primero pasar un dictamen técnico, luego obtener el número de registro y hasta ese momento tú puedes operar. Entonces, pues es algo que va a pasar. Si les interesa cuidar el futuro y la viabilidad de sus entidades, si realizan una actividad vulnerable, pues es necesario que cumplamos con todo esto. Pues hasta aquí. Les agradezco mucho que hayan venido a este webinar y pues ya saben, cualquier duda o pregunta que tengan nos encuentran por ahí en redes sociales, en los grupos de WhatsApp. Que tengan buena tarde y feliz inicio de semana a todos.